Cordial salud, bienvenidos a el canal de Hablemos o el conversatorio sobre el trastorno límite de personalidad. ¿Cómo generar conciencia que los microgestos o los gestos sutiles pueden afectar a la persona con trastorno límite de personalidad? ¿Y cómo es ser tan conscientes de poder generar como puentes de conexión o de comunicación asertiva entre la pareja? Doy la bienvenida a los nuevos suscriptores y a nuestros seguidores. Gracias por todos los mensajes tan lindos que nos envían, las gracias. También nos comparten lo que han aprendido. Por ahí me leía Eli que había alguien como transcribiendo ciertos puntos importantes para poder avanzar con su hija. La felicito, gracias por hacérmelo compartir, o sea, porque veo que cada día nos motiva más para continuar. El tema de hoy vamos a continuar con este mismo tema de los microgestos. ¿Por qué? Porque es muy importante que tanto la persona con trastorno límite de personalidad como la persona o su pareja que no tiene trastorno límite de personalidad entienda. Esto no es, digamos, ni tan fácil ni tan común poderlo entender de primer momento. Entonces vamos a continuar este mes hablando sobre los microgestos. Entonces el tema de hoy es el trastorno límite de personalidad, el impacto de los microgestos en las relaciones y cómo generan estos detonantes a la pareja. Hoy elegimos sobre esta parte de la pareja porque vemos que es lo que más nos preguntan, además de las mamás y los papás que conviven con los hijos. Nos preguntan muchísimo cómo tener una relación más efectiva, más sana con la pareja. Pero en la medida en que nosotros podamos como integrarnos dentro o introyectarnos dentro de su mundo, de la persona con trastorno límite de personalidad, va a ser muchísimo más fácil de leer su lenguaje. ¿Alguna vez sientes que una simple mirada, un gesto mínimo, te cambia el mundo en un segundo? Si convives con una persona con trastorno límite de personalidad, sabes que esto no es exageración. Hoy vamos a hablar acerca de este lenguaje no verbal que, aunque no lo digas, lo dices todo con esos microgestos o esos gestos sutiles para las personas con trastorno límite de personalidad. Si uno muchas veces conversando con las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, nos quedamos como con un sinsabor, porque algo oculta o algo no dijo o dijo entre líneas. Exactamente lo que tiene esta similitud es que la persona con trastorno límite de personalidad lo dice sin filtro. Nosotros nos vamos con el malestar y no sabemos qué pasó, pero algo pasó. Mientras que ellos lo dicen sin filtro. ¿Qué pasa con estas microexpresiones? Como cuando en el momento en que se instaura el trauma, el niño queda en indefensión, en desamparo. Y lo más tenaz es que el niño no entiende por qué ese adulto está haciendo lo que está haciendo con él o con ella. Y como el niño se queda a partir de ese momento en ese mismo círculo, que no es un círculo sino un vacío emocional, tratando de encontrar entre el antes del trauma, que era feliz y no tenía dolor emocional, y en el momento en que genera el trauma. El niño queda con una hipervigilancia, queda con ese
no saber cómo seguir compartiendo los espacios con esa persona o con el entorno. El niño, de todas formas, en la etapa del niño, los niños aprenden a expresarse a través de los gestos, y que los adultos pues empezamos a leer estos gestos, que es lo que nos quiere decir. En la persona con trastorno límite de personalidad, a medida que va avanzando, eso se vuelve su supervivencia. Al quedar ellos en supervivencia, todo lo que escucha y todo lo que interpreta desde los gestos no parten desde algo positivo, o no parten desde dejar que la otra persona pues continúe, y uno simplemente empieza como a tratar de entender, pero no reaccionar. Ellos reaccionan, como con los niños cuando están frustrados, ellos reaccionan para hacerse entender. Exactamente pasa con la persona con trastorno límite de personalidad cuando empezamos nosotros, las personas no TLP, a hacer estos gestos. Y estos gestos nos generan, digamos, porque nosotros pasamos el 90% del día en muchas actitudes y actividades y palabras que decimos desde el inconsciente, pero que estamos tan familiarizados con cierto lenguaje que nosotros no prestamos atención, pero ellos sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están en esa hipervigilancia, en ese estado de miedo al abandono, miedo al rechazo, cualquier gesto será utilizado en tu contra. ¿Por qué? Porque puede ser que acaba de hacer un gesto, pero porque fue que se sorprendió, porque fue que no le gustó, porque fue que le pareció extraño que esta persona pues tome una posición de grito, de abrir los ojos, mover los labios con exageración, mover su cuerpo con exageración. Entonces uno muchas veces se queda como, ¿qué está pasando con esta persona? Pero mientras que uno está hablando y tal vez tratando de leer, ellos están pensando otra cosa totalmente diferente, que eso quedó en el momento del trauma. Pensar desde lo negativo, porque la experiencia que ellos vivieron fue lo negativo. Y fue un abandono. Puede ser el abandono por un abandono real o ficticio, por verse entre la vida y la muerte, por un abuso sexual. Por algo extremo que el niño vivió, y que el niño ya entiende que tiene que estar a la defensiva para poder estar en esta jungla con los humanos. Necesita estar a la defensiva, y ellos se quedan con un lenguaje emocional muy básico. Se quedan con un lenguaje emocional muy básico. Alguien me decía, es que me dicen que yo soy demasiadamente inteligente. Y yo, claro que sí, lo que pasa es que el problema tuyo no fue cognitivo, tu problema fue psicológico. Estamos hablando de la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual. Pero si lograras equilibrar inteligencia intelectual e inteligencia emocional, sería mucho más amplio todo ese aprendizaje y esa empatía compasiva que podrías tener. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? Para la gran mayoría de las personas con trastorno límite de personalidad, cuando eligen la persona que desea estar a mi lado o a su lado, lo que buscan siempre es que esa persona pueda llegar a ser sumiso o sumisa. Y lo van tanteando en esa primera semana de romance, y en ese primer contacto sexual de romance, lo van midiendo a uno, y claro, le van abriendo unas puertas o unas dimensiones emocionales que la persona que no tiene trastorno límite de personalidad pues tenemos
estamos regulados, ¿sí? Pero cuando nos sacan toda esta pasión, entonces ya nosotros abrimos esa puerta. Y ellos, desde abrir esa puerta emocional, ellos empiezan a entrar, a adentrarse y a buscar la forma de obtener esa identidad del otro. Pero es una forma de mecanismo de defensa, porque si la persona no TLP aprendiera este lenguaje, entendería que lo que él está buscando o ella está buscando no es mi identidad. No quiere abusar de nuestra identidad. Él lo que necesita es esa seguridad, esa zona segura que tiene esta otra persona. Y él lo que necesita, o ella que es lo que necesita, apoderarse de esa zona segura. Pero si uno entiende esto, uno los lleva a que conozcan su propia zona segura. O sea, gracias por elegirme que yo sea su zona segura, pero puedes tú adquirir esta zona segura y empieza a hacer todo un proceso de aprender su lenguaje emocional con la empatía compasiva a enseñarles. Ellos lo que necesitan es una persona que los guíe para poder tener lo que tú tienes, esa paz interior, esa alegría, esa parte positiva, esa proyección, esa capacidad de poder estar en el presente, esa capacidad de no estar en ese estado de pensamientos circulares o intrusivos, ¿ya? Pero como no entendemos este lenguaje, ¿cierto? Ellos lo primero que hacen es que se apoderan de nuestra identidad, de nuestra valía y nuestra autoestima. ¿Pero por qué lo hacen? Vuelvo y les repito, porque ellos quedaron a partir del trauma en una indefensión continua, constante, permanente, y en la necesidad de buscar una zona segura, porque en el momento del trauma se la quitó, se la robaron, se la desbarajustaron, o sea, no la tiene, la perdió. Entonces, si entendemos nosotros este lenguaje, créanme que la relación de pareja va a mejorar. Que es que al principio es difícil, cuando nosotros llevamos una convivencia de 1 año, 5 años, 20 años, 30 años, y que la persona quiere entrar a aprender ese lenguaje de su esposa, de su esposo, claro que van a batallar. Los primeros meses son de batalla campal. Pero en la medida en que la persona empiece a fortalecer su identidad, su valía y su autoestima, es muy importante que no teman, no tengan miedo a ese contrarrebote, porque de verdad es muy ruidoso, demasiado ruidoso. Pero va a llegar un momento en que esta persona puede entender que puede tener su propia zona segura y que no necesita robotinos con CH, como yo digo. Y los robotinos con CH es robots humanos con calor humano, ¿ya? Que no hay necesidad y que ellos pueden ser tan libres como las personas que no tenemos este trastorno. Que pueden tener tanta seguridad como la tenemos nosotros las personas que no tenemos este trastorno. Entonces, es en la misma medida en que nosotros aprendemos a que las microexpresiones detonamos en la otra persona rechazo, abandono, inmediatamente ellos reaccionan. Me decía alguien que escribió y nos decía que escuchando el live de la semana pasada, lo puso a prueba. Ella gritó y gritó y gritó y se acordó que no podía hacer ningún gesto y no hizo ningún gesto.
frenó inmediatamente porque iban conduciendo y la mira y le dice, ¿y qué te pasó? Y ella la mira con toda la serenidad del caso, a mí nada, ¿tú por qué frenaste? Sin ningún gesto. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo esa exageración emocional o esa hipersensibilidad emocional que tienen ellos. Ahí hubo una contención emocional. Esto es lo que yo hablo de contención emocional. Que uno tenga tanta compasión y tanta empatía para saber que un gesto, un microgesto que yo haga, voy a hacer que detone la otra persona. Que una palabra voy a hacer que detone la otra persona. Entonces, cuando yo aprendo este lenguaje, cuando yo me dedico de verdad a mí para poder aprender el lenguaje del otro, la comprensión, la empatía compasiva, funciona. Entonces me decía ella que funcionó. Espero que siga estando muy pendiente de ir disminuyendo esos microgestos para que no se detonen. Lo mismo son como las palabras. Hay palabras que detonan. Hay palabras que detonan a las personas con trastorno límite de personalidad y que nosotros lo vemos como tan sencillo, como tan normal, como ¿por qué tan raro? ¿Ya? Y que sobre todo en esa convivencia de pareja se vuelve una batalla campal, porque entre esa sumisión y el querer el que no me deje, el no sentirme abandonado y no sentirme rechazado, y que de vez en cuando la persona sumisa ya está cansada o cansado, entonces empieza a ser contestatario, y que la otra persona con trastorno límite de personalidad va sacando su rabia, pero su rabia, su coraje, su enojo. Por favor, aprendamos de la empatía compasiva, porque si lo vamos a hacer, es porque estamos seguros de que esta persona a quien yo amo, a quien es mi esposa, mi esposo, mi compañera, mi compañero, o sea, ese ser querido, esa pareja que para mí me interesa, podamos entonces llegar a un punto donde mi pareja con trastorno límite de personalidad pueda tener una disminución de su abandono y de su rechazo. Cuando esto suceda, créanme que se siente bien porque van a empezar todo un proceso de reeducar sus emociones, porque queramos o no queramos, la persona con trastorno límite de personalidad necesita reeducar las emociones. ¿Por qué necesita reeducar las emociones? Porque en el periodo de ese crecimiento del niño, la mamá, el papá no se dio cuenta y simplemente continuó con la crianza sin observar que mientras que ya la mamá o el papá creía que estaba recibiendo normas, reglas de convivencia, reglas sociales, interacción social, o sea, todo esto, la niña o el niño no las estaba recibiendo. Se tenía que estar dependiendo del entorno, ¿ya? Hasta que llega un momento y la niña o ese niño va creciendo y a partir de la edad de los 10, 12, 14 años empieza a detonarse. ¿Por qué? Porque ya ve que la estatura de la persona adulta responsable de ese menor ya los podemos mirar de tú a tú, y ese tú a tú genera ya violencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por favor, escuchen, vuelvo y les digo, hay un ejercicio que es el único que puede decir de las técnicas, porque es el que pueden ustedes saber monitorearse,
pueden ustedes escucharse y monitorearse, y es taparse un oído. Tápense un oído e intercámbienselo entre uno y otro, mínimo por 6 meses. Ustedes se van a dar cuenta que si están hablando con su compañero, su esposa, ustedes van a estar y van a saber cómo es ese tono de voz. Porque si es un tono de voz débil, la persona con trastorno límite de personalidad no lo soporta. Si el tono de voz es el silencio, tampoco lo soporta. Si el tono de voz es igualándose y ser contestatario, tampoco la persona con trastorno límite de personalidad tampoco lo soporta. Entonces, mírame que por cualquier situación, cualquier forma, cualquier posición que tome la persona que no tiene trastorno límite de personalidad, se siente perdido, porque no sabe cómo abordar a su pareja. Entonces, tápese en un oído. Al taparse en un oído, se van a escuchar. Lo ideal es hacerle todo un seguimiento, porque tiene todo un seguimiento. Pero bueno, acá no, o sea, ustedes háganse ese automonitoreo con el tono de voz. ¿Y qué pasa con el tono de voz? Y a ver cómo ustedes pueden ir afinando su tono de voz para que no detone a la otra persona, ¿sí? Para que sean conscientes de sus palabras, para que sean conscientes de cuál es la palabra con que yo puedo detonar a mi pareja, cuál es el gesto que yo estoy detonando a mi pareja, cuál es el gesto que yo hago que me ponga como un robotino o robotina sumiso, ¿ya? Entonces todo eso es tomar conciencia. Entonces, si bien las personas con trastorno límite de personalidad es necesario reeducar sus emociones para tomar conciencia y adquirir los límites que se necesitan para la convivencia, también nosotros, las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, también los necesitamos. ¿Pero por qué los necesitamos? Es para volvernos a escuchar, volvernos a retomar nuestra identidad, nuestra valía y nuestra autoestima. Es ahí donde es fundamental. Entonces, por ahora utilicen en taparse un oído durante el día y se lo pueden intercambiar. Solamente quítenselo para bañarse y para acostarse. De resto, caminen con él, vayan al trabajo con él, coman con él, corran con él, hagan ejercicio con el oído tapado. Un solo oído tapado, no los dos. Un solo oído tapado. Ahí a ustedes les da una posibilidad grandísima de empezar a entender ese lenguaje tan difícil que uno ve en la pareja, que tenemos la misma edad, o tú eres mayor que yo, o yo soy mayor que tú, y que ninguna palabra, por suave que sea, por agresiva que sea, por hiriente que sea, los va a hacer cambiar. Es que no entiende, miren que son cosas tan sencillas. Para nosotros, las personas que no tenemos este trastorno, son palabras sencillas. Para ellos no, porque ellos a partir del trauma se encerraron a buscar la forma de que no le vuelva a pasar lo que le pasó en ese momento del trauma. Entonces ellos no van a estar escuchando todo el crecimiento normal que tiene un niño, sino que van a estar en esa defensión, en esa indefensión, salvándose constantemente para que no le vuelva a suceder. Entonces, en la medida en que ustedes no nos quejemos, no es que el ambiente mío es muy tóxico, no es que mi pareja es muy tóxica, no es que ese ambiente entra y es como un huracán y arrasa de todo y hace de todo y grita y tira y desorganiza y no hay Dios posible. No, es desorganizada junto con los hijos, o es desorganizado junto con su área laboral. No, es que es un desorganizado, es una desorganizada. Sí, eso sí se los creo. Pero hay solución,
Para las parejas que tienen, uno de los dos tiene trastorno límite de personalidad, hay solución. Y esa solución es que si usted se importa y le importa la relación, es necesario aprender el lenguaje emocional de su pareja. Pero porque yo, si el problema es de él o el problema es de ella, no, poseemos, no posee, poseemos. Porque cuando yo entré en esta relación afectiva, ya yo tomo, tú tomas, ambos tomamos, o sea, poseemos problemas. Con favor, a darle solución, una solución viable, no una solución de que, no, es que yo voy a buscar primero a que no, yo no me ofusque, a que yo no le conteste. No, mientras que ustedes hacen eso, no va a funcionar. Es necesario las técnicas del saber estar son fundamentales. Son fundamentales para que puedan ustedes verse, para que ustedes puedan escucharse, para que ustedes puedan sentirse. Entonces, al verse, van a ver a su pareja. Al sentirse, van a sentir a su pareja. Al escucharse, van a sentir a su pareja. Entonces, ahí se hicieron cargo del problema. ¿Quién se hizo cargo del problema? Claro, la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. Claro que sí. Entonces, al hacerse cargo de esta persona, al trabajar, créanme que su pareja con trastorno límite de personalidad se sana. No inmediatamente, porque esto no es un remedio mágico. No es remedio mágico. Trabajar todo lo que con el inconsciente no es remedio mágico. Trabajar con el consciente, créanme que sí es magia. ¿Por qué es magia? Porque entonces la parte cognitiva, la parte de la inteligencia intelectual tiene procesos, camine así, podemos darle en mediano, largo, corto plazo, podemos tomar estrategias para poder llegar a donde necesitamos llegar. El inconsciente no, el inconsciente trae muchos miles de senderos, trae muchos miles de recovecos. ¿Y qué hace el psicólogo? Caminar por todos esos senderos. A ver cuál de todos esos se abre primero. Y que el primero que se abra, créanme que por ahí nos vamos yendo. Pero eso es inconsciente, no es tangible, no hay, el inconsciente es totalmente intangible. ¿Cómo será que podemos medir el inconsciente con el comportamiento? Ahí podemos mirarlo. Esa es la parte física con la que podemos medir el comportamiento. Mientras tanto, todo es intangible. Las emociones son intangibles. Yo no te puedo traer aquí un potecito de rabia, de ira, de enojo. Otro potecito acá de amor, de euforia, de pasión. No, todo lo sentimos en el cuerpo y todo lo expresamos con el cuerpo. Entonces, por eso es tan importante aprender este lenguaje. Aprender este lenguaje es una puerta abierta al mundo interior de la persona con trastorno límite de personalidad. De verdad, saber leer este lenguaje, esto nos da el poder mejorar primero que todo nuestra comunicación. Segundo, saber estar en tiempo real lo que está pasando en el inconsciente de mi pareja. Crear vínculos más estrechos, porque cuando ellos ven que en realidad nosotros estamos en ese aprendizaje para que mermar su ira, mermar su dolor emocional, mermar su ansiedad, ¿sí? O sea, hacer cosas para que no llegue a alterarse más, sino a disminuir su alteración emocional. Eso nos da para poder profundizar en las relaciones de pareja y además, muy importante,
adquirir la empatía compasiva con ellos. Esto los dejo para que lo reflexionemos, sobre todo cuando tenemos parejas con trastorno límite de personalidad. Muy bien. Eli. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a las personas que se conectaron hoy al live. Vamos a continuar dándole tacta a la pantalla, que vamos muy bien. Vamos a ir generando sus inquietudes en este corto tiempo para que la doctora le responda a la brevedad posible. Por acá nos dicen, me encanta la información que nos comparte la doctora. He aprendido mucho con usted. Gracias. Gracias por decirlo, gracias por compartirlo, porque de verdad es entrar en ese mundo que no es fácil, pero que me lo han permitido. Ok, qué palabras tan hermosas y esperanzadoras. Gracias, doctora. Gracias por estar acá, gracias. Interesante tema. Saludos desde TikTok. Saludos, gracias por estar acá. Buenas tardes desde Perú. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias por estar acá. De verdad que sí, gracias. Por acá nos dicen por el Facebook. Bendiciones, doctora, le deseo un excelente día desde Guatemala. Un abrazo, doctora. Una consulta. Un TLP puede ser consciente de sus acciones mucho tiempo después de un suceso abrupto provocado por ellos. No. Puede llegar y leer en nosotros como la confusión, y puede uno decir, y puede la persona decir, lo siento, perdóname, no lo vuelvo a hacer, te lo juro, te lo ruego, te lo suplico, pero no me abandones, pero no me dejes. Ya, y uno le cree, porque parte de la buena fe del otro, pero al minuto siguiente ya se le olvidó, ya está haciendo otra cosa diferente. ¿Pero por qué? Porque son como niños. Por ejemplo, eso lo podríamos mirar como el TDAH. O sea, son totalmente hiperactivos, sueltan todo lo que están haciendo, van y cogen otra cosa. Exactamente, es su forma de vivir la vida en el pensamiento, ¿ya? Porque todo lo traen en el pensamiento y todo lo acumulan en el pensamiento. Y no son. Porque primero que todo, para reconocerlo es necesario tener empatía. Y para ellos, la empatía se la robaron en el momento del trauma. Entonces, para ellos es muy importante hacer toda esta terapia, o en los anteriores casos, que hace la terapia y que ya él empieza a entender y a adquirir, porque empieza a reeducar sus emociones, entonces empieza a adquirir la empatía. Ok, por el Facebook nos dicen, ¿es la persona TLP que tiene que taparse el oído? Los dos. ¿Por qué los dos? O sea, la persona con trastorno límite de personalidad y la persona que no tiene trastorno límite de personalidad. ¿Pero por qué? Porque estamos aprendiendo el lenguaje del otro. Y hay palabras y hay gestos que nosotros hacemos que se detone la otra persona. Entonces, estar escuchándonos, viéndonos, sintiéndonos, nos ayuda muchísimo a entender qué está pasando en el mundo real del otro. Ok, luego nos dicen, hola doctora, buenas tardes, gracias por sus enseñanzas. Quisiera saber si una persona con TLP más adicciones debe tratarse en forma paralela o primero debe sanar la adicción. Mira, si la persona con trastorno límite de personalidad está demasiadamente adicta, es necesario primero tratar la adicción. ¿Por qué? Porque ir donde el psicólogo en estado alterado de conciencia no aprende. No aprende. Entonces hay que ir primero a que se desintoxique. Ok, por el TikTok nos dicen, por el TikTok nos preguntan, yo tengo TLP y es verdad que cualquier gesto me molesta full. Gracias por compartir. Pero, ¿sabes algo? El gesto, te quedaste en el momento del trauma, te dejó el estar hipervigilando todos los movimientos de la otra persona. Pero en el momento en que tú empieces a reeducar tus emociones, vas a ir disminuyendo y las personas van a tener gestos, porque es que, de verdad,
hay personas que somos muy kinestésicas, o sea, de mucho movimiento, y hablamos con los ojos, con la nariz, con la boca, hasta con las orejas. Y es su forma de comportarse, ¿ya? Y nada tiene que ver, nada es personal. Entonces, reeduca tus emociones. Ok, por acá nos dicen por el TikTok, ¿es normal que los no TLP también nos dé rabia? ¿Cómo controlar los gestos en un momento de rabia? Vuelve a hacer la pregunta. ¿Es normal Ajá. que a los no TLP nos dé rabia? ¿Cómo controlar los gestos en un momento de rabia? Mírame, pero ¿qué pasa ahí? No sé cuántos años llevas tú conviviendo con la persona con trastorno límite de personalidad. ¿Y qué pasa cuando uno convive tantos años con una persona con trastorno límite de personalidad? Que uno se vuelve adicto a la rabia de ellos. Entonces, como uno se vuelve adicto a la rabia de ellos, entonces uno se vuelve también contestatario, primario, básico. Y creo que te puede estar pasando a ti. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal es que vayas donde un psicólogo, te ayudes tú primero a encontrar en qué momento fue que esa persona que está a tu lado te llevó hasta el punto de detonarlo. ¿Pero por qué te lo explico? Te lo voy a explicar a todos. La rabia se vuelve adictiva como la droga, como el bazuco, la coca, la metanfetamina, cualquier cantidad de droga, ¿ya? Y es parte de un éxtasis de la persona con trastorno límite de personalidad. Entonces, sacar el miedo y la rabia en el otro para la persona con trastorno límite de personalidad es gasolina extra. Entonces, te necesita de tu rabia, de tu enojo, de tu tristeza para esa persona estar satisfecha y equilibrar ya su drenaje emocional y su pócima emocional en el cuerpo. Entonces, lo ideal es que vayas donde un psicólogo para que te ayude a encontrar ese punto de equilibrio que tenías antes. Ok, por el TikTok nos dicen, o por el Instagram. Bueno, por el Instagram nos dice, ay Dios, aquí nos dice alguien, doctora, mi hija cuando se le habla duro dice que la estoy maltratando. Ella tiene 17 años, no le gusta que le corrijan cuando hace algo malo. La semana pasada estaba en un X lugar haciendo una visita y lo cierto del caso es que estaba poniendo límites, ¿ya? Y me decía, pasito, pasito, que nadie escuche. Pero ¿por qué dice la persona con trastorno límite de personalidad, pasito, pasito, que nadie escuche? Es porque ellos necesitan de una buena imagen fuera del hogar, ¿ya? Y esa buena imagen fuera del hogar hacen campañas de distorsión de las personas que conviven con esa persona con trastorno límite de personalidad. Entonces esa parte la entienden muy bien, que por favor no se la dañen. Y eso es lo que está pasando con tu hija. ¿Qué pasa? Que es importante, es muy importante, por eso es muy importante que se tapen un oído. ¿En qué sentido? Ellos pueden gritar todo lo que quieran. Porque yo le decía a la señora, me decía, sí, ¿verdad? Pasito, por favor. Yo no, porque cuando le está gritando a usted, la está insultando a usted, está diciendo lo que le está diciendo, no le importa si hay vecinos, si no está en vecinos, si está en la calle, si no está en la calle, si está en su trabajo, no está en su trabajo, no le importa. Simplemente esta persona está aquí con una imagen falsa y necesita esa imagen falsa para que se crea. Entonces, aquí está haciendo un trabajo psicológico. Yo vine simplemente a parar ese cuento psicológico en el que él está para que él aprenda. Exactamente es eso. Pero si usted se tapa un oído, por favor, tápese un oído. Escúchese, 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 escúchese. Con ese oído tapado, intercámbiese, escúchese, 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 hasta que consiga un tono de voz donde usted pueda ser clara, tan contundente, que su hija no pueda discutirle más, ¿ya? Y que no diga que me están gritando, porque de verdad, si uno alza la voz a la persona con trastorno límite de personalidad, ellos se sienten atacando, que los están atacando. Eso es real. Entonces simplemente uno aprende a tener un tono de voz donde pueda dirigirse a ellos y ser contundentes. Ok, por acá nos dicen, doctora, buenas tardes, me volví adicto.
Llevo años siendo adicto a juegos psicotrópicos, alcohol, etc. Saboteé mi relación, mis estudios, etc. Deseo irme me cansé de soportar, sobrevivir por mis padres. Ok. Hay solución. Gracias por compartir, gracias por tu sinceridad. Hay solución, pero la solución no puede ser según tus condiciones. Hay solución según las condiciones de la persona que esté a tu lado y que quiera apoyarte. Entonces es necesario que te ayudes a que te ayuden para que tú salgas de ese lugar donde estás, porque ya estás atrapado sin salida. Entonces, como ya estás atrapado sin salida, busca tus padres, me estás hablando de tus padres, que busquen un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, que puedan hablar del tema de lo que tú estás diciendo, porque en realidad estás cansado, de verdad que sí, lo siento, pero necesitas ser ayudado. No, tú solo no puedes salir, necesitas ser ayudado. Por acá nos dicen, puedes amar con todo un TLP, pero eso no va a pararla de destruirte la vida. Son personas rotas, incapaces de amar, que son violentas, mentirosas, víctimas y no cambiarán jamás. Muy bien, muy respetable. Gracias por compartir. Gracias. Pero cuando yo no conozco del trastorno límite de personalidad, es como, vamos a ponerle este ejemplo. No sé conducir un vehículo, pero me dio por conducir el vehículo. Me monté al vehículo, me conducí y cuatepín, me choqué a alguien o hasta pude llevar a alguien a la clínica y casi matarlo o matarlo. Esas consecuencias de entrar a algo sin conocer el fondo. Nos dejamos deslumbrar. Y estamos hablando del amor, o sea, todos los que estamos en el planeta Tierra estamos ávidos de amor, por X o Y o Z. Y claro, cuando nos dejamos deslumbrar, en vez de coger el cielo con las manos, cogemos cosas muy feas. Pero cuando nosotros nos proponemos a aprender este lenguaje, ¿por qué? Porque no me va a volver a pasar jamás. Ya viví esa experiencia y ya salí de esa experiencia y jamás quiero volver a entrar. Entonces aprende eso, aprende ese lenguaje, para que en el momento en que vuelva a suceder, tú tengas dos opciones. Renuncio, ya no me interesa. O ya tengo experiencia y fuera de eso ya tengo estrategias y ya tengo mis emociones equilibradas, niveladas, entonces puedo ayudar a que esta persona pueda salir de su estado de trauma, ¿cierto? Pero eso sí, siempre y cuando uno sea honesto consigo mismo, porque si uno no es honesto consigo mismo, pues nos vamos o sea, ellos están en el fondo y nosotros llegamos más abajo del fondo de ellos. Ok, por acá dicen que tienen TLP, son unas personas manipuladoras y que no hacerles caso, no entienden las adicciones que nosotros tenemos. No hay casi psicólogos empáticos especialistas en TLP. Claro, recuerda que los especialistas son como los zapatos. Hay que buscar la horma de tu zapato. Cuando vas a comprar zapatos, no vas a comprar en el primero que veas, sino que te vas a medir uno, este y este y este, hasta que llegue la horma de tu zapato. Así somos los especialistas. Lamento, de verdad lamento que hayas tenido experiencias difíciles con nosotros los especialistas o los psicólogos o los psiquiatras, de verdad lo lamento mucho. Ok. ¿Cómo te das cuenta que es un detonante? Vamos a continuar con el tacto de la pantalla. ¿Cómo nos damos cuenta que es un detonante? Por ejemplo, un gesto. El gesto, por ejemplo, hacia un lado. ¿Ya? Yo puedo hacer este gesto y decir, se me olvidó. Pero si tengo a alguien que tiene trastorno límite de personalidad, que no ha regulado sus emociones, inmediatamente esa persona me va a atacar. Siendo conocida o no conocida, me va a atacar porque para él este gesto o para ella este gesto es un rechazo.
y lo hace personal, totalmente personal. Ok, por el Facebook preguntan, doctor, una consulta, ¿las personas con TLP pueden obtener alguna credencial de discapacidad? Tengo entendido que sí, que en algunos países sí, pero tiene unas condiciones donde no puede ser, no puede beber, no puede tener adicción de drogas, no puede tener adicción de nada. Y tiene que estar en tratamiento psicológico todo el tiempo. Y psiquiátrico. Por acá dicen, el TLP no tiene por qué condicionarte, al final tenemos que entendernos a nosotros mismos. Yo llevo con el TLP toda mi vida y poco a poco he ido aprendiendo y mejorando. Se trata, mas no se cura, no es una enfermedad, es un trastorno. Sí, se trata y no se cura, pero sí se sana. Claro que sí que se puede sanar, totalmente. Tengo casos que en realidad puedo decir sí se sana. Doctora, si el paciente no acepta ir a terapia, ¿cómo se hace para manejarlo? No puedes manejarlo porque no es camión, ni avión, ni conducirlo. O sea, no puedes manejarlo porque no es avión y no puedes conducirlo porque no es un camión. Entonces, más que manejarlo, es entenderlo y apoyarlo. Pero para poder entender y apoyarlo, necesitas que tú entres allá, entra a terapia. Por eso les decía al principio del live, es que él es el que tiene el problema, es que es ella que tiene el problema. No, señora, no es él ni ella, poseemos un problema. Porque si soy mamá, pues es mi hijo. Pero si soy su esposa, o mi compañera, pues es que yo soy su esposa o su compañera de vida. Y me interesa estar con esa persona. O sea, poseemos un problema. Y al decir que poseemos un problema, entonces entre usted, por favor, a terapia. Aprenda ese lenguaje y créame que usted aprendiendo ese lenguaje, usted va a poder tratar a su hijo o a su hija, es hijo o es pareja. A su pareja. Y créame que su pareja se lo va a agradecer porque usted está leyendo totalmente ese lenguaje emocional de él. Es una puerta abierta al mundo interior de las personas con trastorno límite de personalidad. Aprender el lenguaje emocional de las personas con trastorno límite de personalidad es una puerta abierta al mundo interior de ellos. Y sí se puede. Por el TikTok pregunta, vamos a continuar con el tactán en la pantalla, muchachos, que vamos muy bien. ¿El TLP es tratable con el cannabis? No, el TLP no se puede tratar ni con cannabis, ni con regresión, ni con hipnosis, ni con, ¿qué más? Ni con la otra LSD, con nada de eso. Porque es que son cosas totalmente diferentes. Esto se trata porque es reeducar emociones. Entonces dígame, si el cannabis es reeducar emociones, ¿cómo va el cannabis a reeducarme mi emoción si lo único que hace es apagar mi dolor emocional? O sea, pasar mi dolor emocional a un estado de complacencia pasiva, complacencia corta. Lo mismo el medicamento, todo lo que sea. ¿Por qué? Porque es la emoción. O sea, hay que reeducar la ira, el miedo, la tristeza, la euforia, la envidia. O sea, hay que reeducar las emociones. Entonces, es importante que entendamos que la reeducación emocional no se hace sino presencial. O sea, cuando yo estoy presente en cuerpo y alma. Ok, el objetivo está en pantalla, chicos. Por acá nos dicen, sufro TLP y una guerra constantemente para poder terminar el día con vida. Sí. De la única forma que tú vas a poder estar bien, poder controlar tus pensamientos circulares, tus pensamientos intrusivos, poder socializar sin tener esa aprehensión de que la otra persona es mala, de que me va a rechazar, de que me va a abandonar, es entrando o sea, haga terapia con un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y empieces a hacerte cargo de ti mismo por tus emociones. O sea,
Cada emoción la vas a reeducar, cada sentimiento lo vas a reeducar. Y de verdad, entre los años que llevas con el trastorno y en el momento en que tú te apersones de que hay que reeducar estas emociones, el tiempo se te va a hacer más corto. Por acá pregunta, ¿me diagnosticaron con TLP? ¿Es muy evidente cuando alguien lo tiene o pueden fallar el diagnóstico? Lo que pasa es que el trastorno sí es evidente, pero como ahora hay tantos múltiples, digamos, trastornos, y ya han como desmenuzado de un trastorno tras otro trastorno, entonces a veces les hace difícil poder diagnosticar, sobre todo en esta época donde los trastornos cada vez han pululado más, pero uno que es de la vieja guardia, uno sabe que no hay sino el trastorno límite de personalidad es evidente. Ok, como familia, ¿cómo se le puede apoyar? Se le puede apoyar. ¿Cuál fue la palabra que estuvimos hablando esta mañana, tú y yo? Acompañamiento. Ajá. Y la otra que decía la otra persona era Compañía. compañía, ¿sí? Ok. Es que es muy diferente compañía a acompañar. Hay que acompañar a la persona con trastorno límite de personalidad. Para hacer ese acompañamiento es necesario estar donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad, aprender primero que todo las técnicas del saber estar. Segundo, saber hasta dónde ha sido afectado o afectada por la persona que tiene trastorno límite de personalidad. Y tercero, empezar entonces todo un proceso de trabajo para aprender el lenguaje emocional de la persona y también aprender lo de la empatía compasiva, que es el único lenguaje, créanme, el único lenguaje a nivel universal de la persona con trastorno límite de personalidad es la empatía compasiva. Ok, por acá nos dicen que gran profesional, entiendo mucho contigo, cosas que no entendí antes. Gracias, gracias, y me animas muchísimo a seguir entrando en el mundo de la persona con trastorno límite de personalidad. Gracias por hacer estos lives, solo en estos momentos me siento realmente escuchado. Wow, gracias, gracias. Tengo TLP, me cuesta socializar, veo lo negativo en todas las personas y me decepciono por todo, pero desde niña fui así. ¿Se nace con ese trastorno? No, no se nace. No se nace, se adquiere. Y hay que buscar en el momento en que se te instauró el trauma y a partir de ahí empezar a hacer todo un trabajo de reeducar las emociones. ¿Para qué? Para que las personas no se te parezcan extrañas, no parezcan que te están hablando de ti, que están difamando de ti, que están rechazándote o que te están abandonando. Ok, pero TikTok nos dice, doctora, cuando somos víctimas de una persona con esta tipología, ¿qué hacer para recuperar? Muy bien, depende de los años que tuviste con esta persona, pero sí o sí es necesario ir donde un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Por favor, no vayas donde un conductual, no vayas donde un psicoanalista. Por favor. Es ir donde un especialista en trastorno límite de personalidad, porque esta persona, este especialista, va a entender por los momentos que tú pasaste y por los estados emocionales en los que caíste. Y va a jalonarte y te va a hacer más consciente y rapidito vas a volver nuevamente a adquirir tu valía, tu autoestima y tu identidad. Ok, doctora, ¿se puede decir entonces que usted como psicóloga especialista en el TLP realiza el acompañamiento a las personas con TLP? Sí, claro, hay que hacerle el acompañamiento 24/7, le voy a explicar por qué. Porque
en cualquier momento se puede detonar la persona que está con trastorno límite de personalidad, en cualquier momento. O sea, si yo tengo el consultorio abierto de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde y no pasó nada, y si de pronto se detona a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a cualquier hora. Uno necesariamente, cuando se compromete a seguir por la línea y la especialización del trastorno límite de personalidad, sabemos que no hay, esto es trabajo tiempo sin tiempo, 24/7, cuando suceda el acompañamiento. Ok. Por acá respondió el chico y dice, gracias, duré 1 año y 8 meses, no soporté eso, me gustaría agendar. Ahí está él. Bueno, escríbame al interno, ya le paso la información. Luego por acá nos dicen, doctora, gracias por su ayuda, pero me pregunto si la empatía constante no se convierte en manipulación. No, es que lo que pasa es que como nosotros, las personas con trastorno, que no tenemos trastorno límite de personalidad, adquirimos la empatía compasiva a medida que vamos avanzando de niños, 2 años, 3 años, 7 años, 14 años. Vamos adquiriendo porque vamos aceptando los límites, vamos aceptando las normas, las reglas, y vamos a tener toda esa parte de la convivencia y las relaciones sociales, nosotros la vemos muy normal. Pero para las personas con trastorno límite de personalidad, no. Entonces, cuando tú empiezas a decir la empatía y empiezas a tratar a la persona, a hablarle a la persona, porque es que estamos hablando, o sea, le estás hablando a una persona de 25, 30, 40 años y vos también sos adulto y tenemos la creencia y partimos desde nosotros y que tenemos la creencia que esa persona va a entender. No va a entender, porque sigue siendo un niño menor de 3 años donde no entiende nuestro lenguaje. Como es de fácil decir sí, no, como es de fácil bajar el tono de voz, pero ellos no lo bajan porque no lo entienden. Lo entendemos nosotros que tenemos empatía compasiva, pero para la empatía compasiva que se necesita para las personas con trastorno límite de personalidad, se necesita un entrenamiento, maestría en empatía compasiva. Ok, para terminar por acá le hacen una pregunta muy interesante. ¿Por qué con un psicoanalista no se puede? Porque el psicoanalista no entra en el mundo del otro. Es la persona que está ahí la que entra en el mundo de sí mismo. ¿Me explico? Vas a hablar, regresa la otra semana. Hablar, regresa la otra semana. Y entre tanto hablar, por fin te escuchas. Y dices, ¡wow! Por fin conquisté un laberinto. Ya. No es totalmente diferente. Necesitamos toda esta parte dialéctica para la persona con trastorno límite de personalidad, pero también para la persona que convivió por muchos años con personas con trastorno límite de personalidad. Ok. Llevo terapia desde el 2016, nadie me pudo ayudar, perdí las esperanzas, ya no deseo nada. Me duele saber eso. Pero si estás aquí, algo te trajo, ¿cierto? Recuerda que los especialistas somos como los zapatos. Hay que buscar la horma de nuestro zapato. Sigue buscando, no te detengas, sigue buscando que lo vas a encontrar. Brenda, sí, la doctora ya respondió a su pregunta. Acaba de responder a su pregunta la doctora de por qué no el psicoanálisis. Luego pregunta, ¿usted trabaja con DBT? No trabajo con DBT porque hay ciertas líneas del DBT que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la persona con trastorno límite de personalidad es única, las familias son únicas y hay patrones de conducta, sistemas de creencia que están dentro del mismo trastorno y hay que saberlas trabajar. Mi trabajo es individual para avanzar más rápido. Ok, listo. Para ir terminando, vamos con la última pregunta, chicos, que ya vamos terminando. La doctora va a atender a un paciente. En mi familia nadie me apoya, ¿puedo yo sola salir de todo esto? Sí, claro que sí vas a salir si tú te propones.
Si tú te propones, claro que sí. Y si estás con un buen psicólogo especialista en TLP que te apoye, que te acompañe, que te jalone, claro que sí. Por acá dicen, yo apenas supe que tengo TLP, acudí al psicólogo por ataques de pánico, agorafobia. Agorafobia. ¿Podría tratar eso? Claro que sí, claro que sí. Es que esto todo lo deja en el momento del trauma, todo esto. En la medida en que el niño, en medio de su indefensión, resuelve desde su poca estrategias de vida, aparecen estos síntomas. Claro que sí. Bueno, yo voy a entrar en esta pregunta muy importante porque me parece que es importante. Yo sé que la terapia DBT ha sido, como dices tú, Manuel, el marco con mayor evidencia para este trastorno. Como dice él, es el marco de mayor evidencia para este trastorno, el DBT. Pero la doctora en este caso, no sé, la doctora ella tiene otro enfoque terapéutico que ayuda a sanar este trastorno, ¿cierto, doctora? Sí. Si bien en algunos países puede ser el marco, desde hace por ahí unos 20, 30 años, más o menos. Ajá. Pero no podemos enmarcar una persona con trastorno límite de personalidad sola en la clínica. No podemos. El trastorno límite de personalidad tiene muchos matices y hay que humanizarnos. Nosotros, las personas que trabajamos con trastornos y sobre todo con el más difícil, es otra dimensión del trastorno límite de personalidad. Si ustedes pueden ver, escuchar mis videos, yo me adentro dentro de cada ser humano que tiene trastorno límite de personalidad. Y por eso puedo hablar, por ejemplo, esto. ¿Por qué los microgestos? ¿Por qué los microgestos? ¿Por qué ellos se quedan en ese estado de alerta del niño en los microgestos? ¿Ya? ¿O por qué es a partir del trauma y es ahí donde se encerraron en un cajoncito de 2x2, en un cuarto oscuro? ¿O por qué se autolesionan? ¿Por qué buscan la vía de la autolesión? ¿Por qué buscan la vía de hacer sus drenajes a través de la droga, a través de la ludopatía, a través de la mitomanía? Que la gran mayoría lo ve como una queja. No es una queja, es un dolor emocional, que la única forma de poderlo drenar es así. Ok, muchas gracias, doctora, por mostrarnos tu enfoque terapéutico, que es totalmente distinto al DBT, para tratar a las personas con trastorno límite de personalidad por más de 20 años de experiencia tratando cada caso en particular. Sí, eso es verdad. Gracias. Bueno, la doctora, teníamos que informarle que la semana que viene es Semana Santa. Sí. No sé si en sus países se celebra la Semana Santa. Yo creo que sí, eso es a nivel mundial, ¿no? No todos. Algunos no. Por ejemplo, mi esposo era cubano y no había, por ejemplo. No sé si en tu país. Sí, claro. Ok, en Cuba no, por ejemplo. Bueno, el jueves que viene... es día festivo acá y no vamos a transmitir el live. Nos vemos dentro de 15 días. Continuamos con los microgestos para que podamos entender un poco más, ahondar más y poder entender a nuestros seres amados en estas circunstancias de los microgestos. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 15 días. Muchísimos éxitos. Hasta pronto.